Bueno, esta noche estoy con un amigo. Es un señor al que respeto mucho como artista, como amigo, como hermano, como yungueño. Así que Sobre todo. él es León Saavedra Geber, si está bien pronunciado. Cuéntanos un poquito esa faceta de tu vida, tu infancia, cómo... Bueno, nací al otro lado del mundo, en Culemborgo, un pueblito chiquitito, bonito. Y cuando yo era muy niño, menos de 2 años, me trajeron a Bolivia en un barco carguero. Vinimos mi madre y yo, porque en esa época mi abuelo Federico Geber, que se vino el 36 y montó el taller en Coreco, vino con todos sus hijos. Estaba ya muy viejito y había dejado los bocetos para la iglesia de Cristo Rey. Una cosa muy moderna, muy loca, muy fuera de época. Y no quería que ninguno de sus otros hijos lo haga y quería que mi madre lo haga. Que mi madre haga los vitrales. Entonces, pues a él no le quedó a otra, a ella, que cargar al niño y venirse a Bolivia, ¿no? Y claro, yo me sentía pues como Mowgli, ¿no? De la película, ¿no? Esa de... Era un Mowgli perfecto, andaba de liana en liana. Luego ya pasando los años, empecé a ayudar a mi madre. Yo no me acuerdo obviamente del proceso que se hizo de los vitrales de Cristo Rey, pero los veo y son fuera de serie. Algún día espero poder hacer un librito sobre eso. Y mi abuelo ya no estaba cuando llegamos. Él falleció porque, claro, esos viajes eran de 2 meses. Tu abuelo era el experto, el vitralista. El vitralista, sí. ¿Y tu abuela la hacía gobelinos o era tu Mi madre? abuela era la experta en gobelinos. Tu abuela también. Mi abuela, sí. Pero esa etapa de yungas, o sea, de tu infancia, estabas en Coroico. Bueno, yo también soy yungueño, tengo el mismo paisaje en la retina. Los ríos cristalinos, la yuca, el café. En primer lugar, cuando éramos chicos no había luz eléctrica, ¿verdad? Habían velas y mechero. Entonces uno se volvía loco con las sombras, ¿no? Eran fantasmas, eran tu imaginación. Vivíamos en un cuento de hadas. Tú has debido vivir igual, a tu manera, un cuento. Yo creo que ese cuento y esa historia de la infancia que hemos tenido allá es la que logra que hoy en día tengamos algo más suelto en la cabeza. ¿En qué momento te dedicas a la escultura o primero haces vitrales? No, es un proceso interesante. Comienza haciendo yo mis juguetes, ¿no? Me hacía mis camioncitos y mis cosas, entonces se genera una habilidad manual, digamos, ¿no? Y luego ya cuando salí de La Paz, empecé a estudiar un poco o cuando salí de Coroico empecé ya más grande a estudiar en La Paz. Me aburrí del colegio, no lo soporté, no pude más con el colegio, entonces abandoné el colegio. Entonces, casualmente había un instituto de diseño de interiores y diseño, no sé, otras cosas más, justo al frente de donde yo vivía. Y me acerqué a ellos para consultarles cómo era, porque yo quería avanzar, ¿no?, en el conocimiento. Y me dijeron, tú puedes estudiar lo que quieras acá, pero como no tienes título, no te podemos dar título. Me importa un rábano, lo que yo quiero es aprender. Y seguramente a partir de ahí viene mi conexión esa con los argentinos, porque teníamos un profesor argentino que enseñaba historia del arte. Era una celebridad el tipo. Terminé eso, me casé bien jovencito, con la hija de Alfredo La Placa, para seguir en la historia del arte. Cerca de la pintura, claro. cerca del arte. Me di cuenta que era muy difícil vivir cerca de la suegra. Entonces escribí a Holanda a mi padrino, que el padre de mi padrino fue el ayudante de mi bisabuelo en un taller de vitrales. Y le consulté y le dije, oye, no hay carta todavía, ¿no? Carta iba, ¿no? Carta venía, no había celulares. Le digo, no hay una posibilidad de que me vaya a trabajar allá. Y este señor, genial, me escribe, me dice, ya deberías estar aquí. Además ya tienes departamento, tienes todo. ¿Qué estás esperando? Cuando llegué, me di cuenta que no habían jóvenes que hacían vitrales, que no sabían la técnica de la pintura y de todos esos secretillos
que había aprendido jugando. Entonces eso me permitió trabajar en la restauración de la Catedral de Utrecht y otras 5 iglesias que han sido hechas por mis antepasados. Pero en ese interín me faltaba el 3D. Todo era plano. Muy lindo, además con trasluz, todo lo que quieras, monumental, espectacular, pero era plano. Entonces, regresando a La Paz, ya mi madre había fallecido y me fui a hablar con la Norita. Mira, el 20 de octubre se cumple con la Claritos, nuestra Norita Claros, digamos. ¿Qué tal si hago una exposición homenaje? No tenía idea lo que iba a hacer. Sí, claro, con vitrales. Pero no tenía idea lo que iba a hacer. Y entonces me metí, abrí el tallercito que ella tenía en La Paz y me encontré con un montón de bocetos que ella tenía, más las ideas mías. Y ahí empieza en realidad la escultura. Porque empiezo a hacer esos planos y me molesta y entonces empiezo a hacer que los vitrales tomen volumen. O cosas sobrepuestas. Fue divina esa exposición y fue tan linda que cuando estábamos inaugurando con la Nora así como tú y yo aquí frente a frente, y viene Juan, ¿te acuerdas Juan que atendía allá, que era un señor que hacía todo, ¿no? Colgaba los cuadros, hacía todo. Se para con la charola, habían copas de champán para que brindemos y las 2 copas del centro se caen solitas. Y ahorita me pongo todavía, se me pone la piel así. ¡Pum! Se caen las solitas. Y luego, obviamente, pues con la Nora nos echamos a llorar media hora, viejo, porque, claro, apareció mi vieja ahí, ¿no? Y así empecé. Entonces, a partir de ahí comencé totalmente al revés de lo que se hace normalmente en la escultura, ¿no? Ahí es cuando te encuentras, ¿cómo es tu encuentro con Ted Carrasco? Antes de irme a Holanda, cuando mi madre estaba enferma, el Ted iba y la recogía para llevársela a Cotacota. ¿Te acuerdas del estudio del Ted también, claro. La Casa Redonda, ¿no? Su maravillosa casa taller. Sí. Ese ha debido ser mi primer encuentro con la escultura y el más potente. Con el volumen, ¿no? Sí, el volumen. Mientras ellos charlaban, yo me escurría, 15 años, me escurría y me metía al taller del Ted a husmear todo. Y todo me fascinaba, todo me parecía bello, no había nada que no me guste. Era como entrar a una tienda de chocolates para los niños, ¿no? Todo, hasta las herramientas, pero todo, ¿sabes qué? Y quería entender todo. Es muy difícil de entender todo, con todo. Sí, pero Ted Carrasco te dijo algo que te cambió, digamos, la vida, te cambió el... No, en ese momento no, su obra me dijo. Mucho después. Su obra me dijo. Después pasó el tiempo, murió mi madre, en fin, me fui, volví y nos reencontramos con Ted. Yo tenía un taller, hice una casita en Chasquipampa que quedaba a un par de cuadras de ellos y en esa casa monté mi taller de vitrales. Pero siempre los vitrales eran un hobby, o las esculturas eran un hobby. Yo vivía de hacer vitrales. Entonces ahí empecé a frecuentarlo a Ted y ahí empezamos a conversar. Claro, conversábamos, pero el Ted nunca me decía nada. O sea, conversábamos como charlar de cualquier otra cosa. Y cuando le preguntaba, me respondía. Si no le preguntaba, no decía nada. Entonces era bonito porque me sentía totalmente libre, ¿no? Luego Ted ya fue a Correico varias veces y se quedó en mi casa. Meses a trabajar. Se llevaba sus turriles de arcilla y modelaba ahí, trabajaba ahí. Y era fascinante verlo trabajar, ¿no? Fascinante. Ya me imagino. Claro. Sé que hablabas un poco del Chaco. Recuerdo que te fuiste al Chaco y tienes una anécdota muy hermosa con 2 entrañables amigos. Uno ya no está con nosotros, pero Aldo Shiroma y Beckelman. Sí. Es un evento al que tienes vos una anécdota muy, muy bella. El cierre de ese evento ante 25.000 personas echando champán, ha hecho un Schumacher, digamos. Esa imagen a mí realmente me impresiona porque es algo que no podemos ver en Bolivia, ¿no? No existe esa impresionante marea de gente que va a ver arte, ¿no? Cuéntanos eso, por favor. Resulta que yo estaba sentado en el redondel en la casa del Ted, ¿te acuerdas? Gracias. Y escuchaba la conversación, siempre escuchaba, y nunca me metía, pero ¿qué me iba a meter si eran mayores charlando, ¿no?
Y el TED le contaba con una pasión, mira cuántos años han pasado, ¿no? Con una pasión sobre la Bienal del Chaco, a mi madre. Sobre los niños, la participación, cómo iba todo el mundo, que te aturdían, no te dejaban trabajar. Volví fascinado. Todavía no hacía escultura, ni pensaba hacer. Y se me pasó por la cabeza, si algún día hago escultura, será el único lugar al que quiera ir. Fue todo. Y me acuerdo hasta ahora, así me suena como campanita en la cabeza. Bueno, pasaron años. Regresé a vivir a Coroy con los niños chiquitos, vivíamos felices allá. Tenía un teléfono de esos que parecía un ladrillo con su antena, ¿no? Que si le pillabas la señal por ahí, lograbas contestar. Y un día suena el teléfono, milagrosamente, y logro contestar. De Fabriciano. Y era Fabriciano. Pues el gran loco escultor. sí, me llamó. Y en realidad, para mi suerte, otra vez por el TED, porque lo estaba buscando al TED. Como no lo encontró al TED, buscó otro y me encontró a mí. Ese año pasó que había algunos niños que se sentaban todas las tardes en un taburete a ver cómo yo trabajaba. La traían a la abuela, me traían cositas para comer, venían, siempre estaban ahí. Termina todo el evento, la premiación, todo bla, 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 las 25,000 personas, una cosa de ponerte en la piel de gallina. Vuelvo 4 años después y lo veo a este chico, el que se sentaba todas las tardes. Grande, enorme el tipo. Y de media cuadra empieza a gritarme, León, ¿no? Y yo, ¿qué hiciste? Y el León gritaba con emoción y abre los brazos y me alza y me sacude como si fuera un trapo. Y no es difícil, ¿no? Soy chiquitito. Y yo soy el niño que se sentaba todos los días ese día. Ven, acompáñame, por favor. El chico vendía en un kiosco revistas, periódicos, tenía un kiosco. Y me hace pasar y tenía una bicicleta, una Rallitz. En la Rallitz decía León. Mira qué divertido. ¿Y por qué le has puesto mi nombre? Porque esto me lo gané con la apuesta que gané, esta me la compré con la apuesta que gané cuando tú ganaste la medalla de oro. Mira qué loco. Hacían apuestas los chicos, claro. Ahí te das cuenta cuál era ese tema de tanto fanatismo de los chicos, ¿no? De toda resistencia. Claro, ¿no? Y luego sí, el país, escogían un artista y bueno, obviamente, pues nadie le apuntaba pues, al boliviano, ¿no? Eran 2 o 3 y todos iban para el ruso y porque había leído además toda su trayectoria, entonces iban para el ruso, para el alemán y no sé qué y no sé cuántos y bueno, ahí está. Y claro, ahí estuvimos con Beckelman, estuvimos con Aldo. Sí, ahí es la anécdota era que vos sacaste el primer premio, Beckelman el segundo y Aldo el tercero. El tercero, sí, Entonces, sí. Y luego vos repartiste el premio entre todos. Así que tan generoso, digamos, León, te repartía el dinero que, me imagino la cara de Fabriciano y el mismo Edman. ¿Qué pasó con este León? Que repartió su premio. No, tenían una crisis. Cosa que nadie le haría normalmente, ¿no? Lo mejor fue la botella de champán. Eso además, ¿no? Este tamaño. Dañado además. Así era. Sí, como los Sí, Fórmula 1, ¿no? sí. Eso es impresionante. Y siempre está siendo como jurado ahora de ese evento que es tan grande que al que todo escultor sueña con llegar, ¿no? Entonces pues Sí, eres jurado. ¿Cuántas veces ya? Ya no me acuerdo, creo que son varias. Una de las cosas que me ha encantado, a ver, me han puesto alguna vez de jurado de los chicos, que esto me encanta, alguna vez tenemos que ver si se puede hacer, tú lo haces acá. Pero, por ejemplo, los chicos de las academias de Bellas Artes de toda la Argentina postulan a un premio que se llama Premio Desafío y hacen un trabajo de 48 horas, seguidas, corridas, no ni duermen un rato, siguen trabajando, hacen como postas, trabajan 2, duermen 2, arman su carpa ahí mismo, ¿no? Y lo que es lindo, y lo que he hecho últimamente, que es lo que hacía Fabriciano antes, es quedarme toda la noche con ellos y acompañarlos en el proceso, no para cambiarles la obra, sino para que lleguen a un buen final con la obra, porque claro, se ponen nerviosos.
Hay chicos que en su vida han encontrado un palo más de 2 metros y no han trabajado con una motosierra, sobre todo los que vienen de Buenos Aires, les dan unas cositas así. Todo nuevo, es peligroso incluso, a ver a las 3 de la mañana una motosierra, cansados, ¿no? Vos quedarte con ellos y ayudarlos a tener un final feliz, ¿no? Y entonces tienes unos resultados tan maravillosos que eso yo creo que es lo más bonito. Porque ser jurado y andarle cortando la cabeza a todo el mundo es fácil. Y es feo también, porque toda la obra tiene esfuerzo, ¿no? Toda obra tiene su valor, su mérito, solo que por ahí a vos te gustan más las sandías que las naranjas, ¿no? Bueno, súper interesante toda esa experiencia, no solo acá en Bolivia, sino sobre todo en Argentina. Y tu obra es también particular, ¿no? Hay un tema recurrente, o temas, uno es el batán, otro el hacha, y luego otras esculturas que son bastante o solamente abstractas. Entonces ahí también juegas un poco con la herrería, ¿no? Que Sí, trabajar bastante. con el fierro, ¿no? Y la soldadura y la herrería. Es como ir de atrás para adelante, porque si tú no prevés lo que va a suceder después, no la puedes hacer. Entonces es entre chiripa y cálculo matemático. Y el momento en que empiezas, le sigues un poquito el garabato y después la obra empieza a hacer lo que le da la gana. Y cuando la terminas, si te gusta, entonces está bien, y si no te gusta, la destruyes. Sí, porque he visto que vos trabajas de manera muy orgánica, ¿no? A veces partes con unas líneas y unos cortes y después vas añadiendo y soldando y restando. Entonces, esa parte, digamos, creo que es justo lo que hace un artista, ¿no? De enfrentarse con ya sea un lienzo o un volumen o un metal como el tuyo, e ir construyendo, ¿no? Sobre la marcha. Entonces, tu obra tiene alguna influencia entre Noguchi y Chillida, digamos, no sé, por nombrar dos. Ya, sí, vamos a nombrar, digamos, a mí Chillida me fascina, pero yo creo que si ves mi obra y ves la de él, no hay punto de comparación. Me refiero en la resolución de la obra, ¿no? Pero En la el forma, volumen. la forma de trabajo, Sí. sí. Me he pasado muchas veces, y yo creo que ese es un ensayo bien interesante. Un tipo que me gusta mucho es el Pancho Gacitúa, por ejemplo. Claro, gran Pancho, que Y trabaja en metal, hace herrería y piedra también. Ahí sí, en Sí. algún momento se acercan nuestras cosas. ¿Sabes que Pancho Gacitúa tiene una obra en Cochabamba, ¿no? Que es una virgen en la iglesia de Calacala, que hasta ahora no he ido a verla, pero ¿Ah, sí? tiene una virgen ahí en piedra. Ah, mira qué interesante, tengo que ir a ver eso. Gracias, León. Un placer. Cuando tengas algo de Coroico, lo que estés haciendo nuevo, ya hablaremos de más arte.